Ya, mis hermanos, vamos a partir, ¿no es cierto? Vamos a partir, ¿no es cierto?, vamos a continuar con nuestra enseñanza, ¿no es cierto?, con esta serie que hemos estado harto tiempo. Hermanos, si hay alguna pequeña, como se me entiende un poquito raro, ando con un problema en la lengua y de pronto me cuesta un poquito pronunciar, ¿ya? Entonces si de repente suena un poco así como raro es porque tengo ahí un pequeño problemita. Bien, estamos, ¿no es cierto?, estudiando esta serie ya bastante rato, debido a la importancia que creemos, ¿no es cierto?, que es primeramente como cristianos, ¿no es cierto?, pero también como la identidad que ha tenido nuestra iglesia, como una iglesia bautista, reformada, confesional. Creemos que es un tema fundamental que necesitamos todos nosotros conocer y en lo posible también manejar, que es, ¿no es cierto?, esta teología del pacto, teología de los pactos, federalismo también se conoce esta teología, ¿no es cierto?, que es un lente interpretativo de la Biblia en general. Bien, bueno, la semana pasada ya entramos, ¿no es cierto?, en lo que es el nuevo pacto. Estuvimos mirando cómo Cristo, ¿no es cierto?, cumple las promesas del antiguo pacto en general y de cada pacto en particular. Y también estuvimos mirando cuáles eran estas promesas para el antiguo pacto anunciadas en el antiguo pacto, anunciada por los profetas, ¿no es cierto? Veíamos el caso de Ezequiel, de Jeremías, y ahí teníamos, digamos, varios elementos importantes para conocer de qué se trata este nuevo pacto que fue inaugurado por nuestro Señor Jesucristo y en el cual estamos todos nosotros, ¿ya? Entonces, ya la semana pasada veíamos aspectos muy importantes acerca de qué se trata este nuevo pacto, por qué es un nuevo pacto, por qué es distinto al antiguo pacto, por qué el autor de Hebreos va a hablar de que este es un mejor pacto, ¿ya?, que está fundamentado en mejores promesas, que tiene digamos, un nuevo mediador que es muy superior, ¿no es cierto?, al antiguo pacto. Entonces, eso lo veíamos la semana pasada, y hoy día, ¿no es cierto?, hoy día vamos a ver la comunidad de este nuevo pacto. Hoy nos vamos a centrar básicamente en el pueblo de este nuevo pacto. ¿Quién es el pueblo de este nuevo pacto? ¿Cómo hoy día nos hacemos miembros de este nuevo pacto? ¿Cómo se ve este nuevo pacto? ¿No es cierto? Entonces vamos a responder varias preguntas y ver varios temas acerca de, digamos, la comunidad, este nuevo pueblo de este nuevo pacto, ¿ya? Y hay un texto, ¿no es cierto?, un texto clave, ¿no es cierto?, que engloba esta enseñanza, o sea, Efesios 3:21, ¿no es cierto?, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Luego vamos a ver un poquito más amplio ese texto, pero ahí, digamos, es un texto que resume. ¿Cuáles son los objetivos de la clase de hoy? Presentar la membresía en el nuevo pacto, tal como la describe la Escritura, apreciar el contraste del nuevo pacto con el antiguo pacto y abordar los sacramentos o las ordenanzas del nuevo pacto y sus características, ¿ya? Entonces, esos son los tres objetivos que tenemos para la escuela dominical de hoy día. Siempre es bueno recordar lo que dice nuestra confesión, ¿ya? Recuerde que nosotros somos una iglesia confesional, que nos adherimos a una confesión de fe, y nuestra confesión enseña todo esto que hemos estado aprendiendo, enseña la teología del pacto, ¿ya? Dice nuestra confesión, este pacto de gracia se revela en el Evangelio, en primer lugar a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento, ¿ya? Eso es lo que hemos estado enseñando, ¿no es cierto? Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre
y el Hijo acerca de la redención de los escogidos, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos visto acerca del pacto de redención, ¿no es cierto? El nuevo pacto se fundamenta, encuentra sus raíces, encuentra su planificación en el pacto de redención antes de la fundación del mundo. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes del Adán caído que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. ¿Ya? Entonces, ahí nuestra confesión en este capítulo 7, párrafo 3, resume también muchas de las cosas que nosotros hemos estado estudiando en esta teología del pacto. Bien, ahí hay un resumen de lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo prometido? ¿Qué fue lo anunciado en este nuevo pacto? ¿No es cierto? Que lo vemos ahí en el profeta Jeremías, lo vemos en el profeta Ezequiel y también en algunas otras declaraciones del Antiguo Testamento, y que se cumple en este nuevo pacto, ¿no es cierto? Que se cumple en el Nuevo Testamento. Y como veíamos la semana pasada, esto, ¿no es cierto?, para quienes se integran hoy día, la semana pasada vimos detalladamente cada uno de estos aspectos que son parte de este nuevo pacto, ¿no es cierto? El Señor prometió en el Antiguo Testamento que en el nuevo pacto Él, ¿no es cierto?, le daría a su pueblo un nuevo corazón, escribiría la ley en sus corazones, ¿no es cierto?, su ley moral, que, ¿no es cierto?, tendría comunión con su pueblo, Él será su Dios, ellos serán su pueblo, que todos conocerán al Señor, es decir, en este nuevo pacto, todos los miembros del nuevo pacto tendrían una relación personal e íntima con Dios mismo, que en este nuevo pacto, ¿no es cierto?, Él perdonaría todos los pecados de los miembros de este nuevo pacto y que les concedería, ¿no es cierto?, la vida eterna con Él. ¿Ya? Eso es un resumen de buena parte de la escuela dominical pasada. Antes de entrar de lleno a la membresía o a la comunidad del nuevo pacto, es bueno recordar que la Iglesia tuvo una conciencia temprana del cumplimiento del nuevo pacto en su tiempo. ¿Ya? Hay varios pasajes, no los vamos a leer, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, veíamos a María, la Madre del Señor, cuando el ángel le anuncia, ella declara y entiende que Dios está cumpliendo su pacto, lo que Él había prometido. También el caso de Zacarías, padre de Juan el Bautista, ¿no es cierto? Luego, en la predicación apostólica, los apóstoles enseñan y anuncian que ahí se está cumpliendo este nuevo pacto, que Cristo es el cumplimiento de las promesas, ¿no es cierto? Luego ya en Gálatas el apóstol Pablo va diciendo que, ¿no es cierto?, es el cumplimiento de lo que Dios había prometido a Abraham. Y esto es importante considerarlo porque después cuando veamos otras cuestiones más adelante es importante considerarlo. El paso del antiguo al nuevo pacto para la iglesia temprana, para los cristianos primitivos, ellos entendieron que el nuevo pacto marca el fin de los tiempos. ¿Ya? Ellos tuvieron una conciencia, ¿no es cierto?, de que esta nueva etapa que se iniciaba con el nuevo pacto, con Cristo, ¿no es cierto?, y con el pueblo de Cristo, marcaba para ellos la etapa final del plan de Dios en esta tierra. Solo un par de textos, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo leo, Hebreos 9, 24 al 26 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, y atención aquí, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, dice el autor de Hebreos, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. ¿Ya? Luego, un pasaje como 1 Corintios capítulo 10, verso 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Ya? Entonces, digamos, para la iglesia primitiva, ellos
digamos, interpretaron que las cosas que estaban ocurriendo, es decir, este nuevo pacto, era la última etapa, era ¿no es cierto?, una etapa en donde se iniciaba la consumación de todas las cosas que Dios había prometido en el pasado por sus santos profetas, ¿no es cierto? Ellos hablan de la consumación de los siglos, de los fines de los siglos. Y pasa lo mismo cuando miramos esta idea de la incorporación de los gentiles al pueblo de Dios. También es visto por los apóstoles como la restauración de todas las cosas. Hechos capítulo 15, versos 16 al 18, lo vimos hace algunas semanas, palabras de Santiago, ¿no es cierto? Él va a decir, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces, digamos, hay una conciencia de un tiempo de restauración de todas las cosas, de cumplimiento de todas las cosas, ¿no es cierto? Que esto también iba a ocurrir cuando los gentiles se agregaran al pueblo del Señor. Eso ya estaba profetizado y los apóstoles lo interpretan de esa manera, ¿no es cierto? Cuando los gentiles, perdón, hermano, cuando los gentiles se unieran al pueblo del Señor, ya ahí también estaríamos en la consumación de los siglos, en el inicio de la consumación del plan de Dios. ¿Ya? Entonces, perdón, era eso, no lo cambié. Ahí está, mis hermanos. Entonces, eso es lo que yo estaba hablando. La conciencia del cumplimiento, ¿no es cierto? La iglesia temprana supo que se estaban cumpliendo las promesas anunciadas en las Escrituras, ¿no es cierto? El paso del antiguo al nuevo pacto marca el fin de los tiempos y la entrada de los gentiles, según, ¿no es cierto?, los apóstoles lo interpretan, es también el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Ya? Eso es importante considerarlo, insisto, la iglesia temprana, la iglesia primitiva, tenía la conciencia de que en su tiempo, en su época, se estaban cumpliendo todas las promesas de Dios. Estaban iniciando la última etapa del plan de Dios anunciado por los profetas en la antigüedad. ¿Ya? Entonces, esta conciencia de cumplimiento. Bien, vamos ahora entonces a la membresía del nuevo pacto, ¿no es cierto? La membresía del nuevo pacto. Entonces, ¿quiénes son los miembros del nuevo pacto? ¿Cómo nos hacemos miembros del nuevo pacto? ¿Cuál es la señal del nuevo pacto? ¿Cuáles son los distintivos de los miembros del nuevo pacto? ¿Ya? Todas estas preguntas, ¿no es cierto?, las vamos a tratar de responder hoy día en esta enseñanza. Vamos entonces, los miembros del nuevo pacto. ¿Ya? Los miembros del nuevo pacto. ¿Quiénes son los miembros del nuevo pacto? ¿Cómo se ingresa a la membresía de este nuevo pacto? Bueno, la Escritura, mis hermanos, lo deja muy claro. La única manera de hacerse miembro de este nuevo pacto es a través de la fe. ¿Ya? Es a través de la fe. Es a través de la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo, es que pasamos a ser herederos de todas las promesas de Dios, de las promesas que Dios le hizo al propio Abraham. ¿Ya? Eso está muy bien explicado y desarrollado, ¿no es cierto?, por Pablo, por ejemplo, en el capítulo 4 de Romanos, en el capítulo 3 de Gálatas, ¿no es cierto? Vamos ahí, tenga su Biblia, vamos a leer varios pasajes. Gálatas capítulo 3, verso del 6 al 9. Gálatas capítulo 3, verso del 6 al 9. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura
previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, es a través de la fe, mis hermanos, es que nos hacemos herederos, ¿no es cierto?, de todas las promesas de Dios, nos hacemos herederos de todos los pactos, ¿no es cierto?, de la antigüedad, nos hacemos herederos de las promesas de Dios hechas a Abraham y somos justificados con el creyente Abraham. En ese sentido somos hijos de Abraham, seguimos las pisadas de Abraham, el cual creyó y le fue contado por justicia. Así también hoy el creyente. Nosotros hoy día tenemos una mayor revelación que Abraham, ¿no es cierto? Abraham vio entre sombras a ese que vendría a bendecir a todas las familias de la tierra y creyó. Nosotros hoy día lo vemos con toda la luz, ¿no es cierto? Y creyendo en el Señor, pasamos ahora a ser miembros también de este nuevo pacto. Todos los que son de la fe de Abraham, todos los que creen en las promesas que creyó Abraham, ¿no es cierto?, que ahora para nosotros es claramente, de esa manera podemos ser parte de esta nueva comunidad del nuevo pacto. Y esta comunidad de redimidos tiene dos dimensiones, y esto es relevante, mi amado hermano, para comprender quiénes son los miembros del nuevo pacto, ¿ya? ¿Quiénes son los miembros del nuevo pacto? Es importante comprender esta bidimensionalidad, ¿no es cierto?, o estas dos dimensiones de los miembros o de la comunidad del nuevo pacto, mis amados hermanos, que es la iglesia, ¿ya? Cuando yo hablo del nuevo pacto, cuando estoy hablando de la comunidad del nuevo pacto, estoy hablando de la iglesia, ¿ya? La iglesia es la comunidad del nuevo pacto. Y aquí tenemos que considerar esta doble dimensionalidad de esta comunidad. En primer lugar, esta es una comunidad universal, ¿ya? Es una comunidad universal. Acompáñenme a Hebreos capítulo 12, verso 22. Entonces, en primer lugar, esta es una comunidad universal. Y aquí ya vamos marcando diferencias con la comunidad del antiguo pacto. La comunidad del antiguo pacto, ¿qué es lo que era? Una nación. Una nación. La comunidad del nuevo pacto es multinacional, es internacional, es universal. Dice, si alguien lo puede leer, Hebreos 12 del 22 al 24. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miradas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Amén. Ahí está, en ese texto vemos a todos los integrantes, ¿no es cierto?, los que componen esta membresía. La característica de la Iglesia Universal es que ahí están todos los que han sido realmente salvos. Ahí están los redimidos de Dios. Es la comunidad de los verdaderamente redimidos. Esa es la Iglesia Universal. Esa es la comunidad del nuevo pacto. Hermano, solo ellos son conocidos por el Señor. El Señor conoce a los suyos. El Señor conoce quiénes son. Nosotros no, digamos, aunque vamos a ver que la iglesia debe esforzarse por reunirse y dar cabida en su seno a los salvados, pero, digamos, nosotros no podemos ver los corazones de los hombres, por lo tanto nosotros eventualmente podemos cerrar. En la iglesia, ¿no es cierto?, o en una iglesia local, pueden estar reunidos, digamos, eventualmente salvos y no salvos. Pero la iglesia universal, la comunidad de este nuevo pacto, son todos los creyentes, los verdaderos que han sido salvados por el Señor. Entonces, esa comunidad es conocida por el Señor. Nosotros no podemos, ¿no es cierto?, tener un mayor conocimiento acerca de eso, pero en el día de Cristo,
esa comunidad se hará manifiesta. Y algunos, lamentablemente, porque eso está escrito, algunos que pensaron que eran miembros del nuevo pacto, se van a encontrar con la terrible noticia que el Señor no los conoce, ¿ya? Que nunca fueron miembros. Estuvieron con la iglesia, se reunieron con la iglesia, pero en realidad nunca nacieron de nuevo, porque el Señor les dice: apartados de mí, hacedores de iniquidad. En el original, apartados de mí ustedes que han vivido como si nunca hubiesen tenido un mandato que obedecer. Eso dice el texto original. Entonces, lamentablemente en el día final, algunos que creían que eran miembros de la comunidad del pacto se van a encontrar con la terrible noticia que nunca fueron conocidos por el Señor. Pero también, ¿no es cierto?, esta comunidad de los escogidos, esta comunidad del nuevo pacto, se manifiesta en congregaciones locales, ¿no es cierto?, en congregaciones locales. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 1, versos 1 y 2. Ahí hay un texto muy, muy interesante. 1 Corintios capítulo 1, verso 1 y 2. Si alguien le puede dar lectura. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, por todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Si usted mira con mayor atención ese texto, ahí usted va a encontrar a la iglesia universal y usted también va a encontrar a la iglesia local, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando dice a la iglesia de Dios, ¿no es cierto? Una idea general, la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿ya? Es decir, la iglesia de Dios en Corinto tenía una expresión local, ¿no es cierto?, que es una asamblea como esta en la ciudad de Corinto, ¿no es cierto? Entonces, allí vemos el aspecto universal y local de la iglesia. Entonces, esta iglesia universal tiene, ¿no es cierto?, también una expresión local, ¿ya? Eso es importante. Entonces, ¿quiénes son los miembros de este nuevo pacto? Todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han confiado en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que la ley de Dios ha sido escrita en sus corazones. Aquellos que conocen al Señor y son conocidos por el Señor. Ellos son, donde quiera que estén, donde quiera que invoquen el nombre del Señor, ellos son la comunidad del nuevo pacto. Esa es la iglesia universal. Los que Cristo ha salvado en la historia pasada y los que Cristo ha salvado y que aún viven a lo largo y ancho de este planeta, ellos son los miembros del nuevo pacto, pero esa iglesia universal tiene una manifestación local, visible, tangible, que son los cuerpos locales, como este cuerpo. Este cuerpo local, la iglesia en Padre Hurtado, la iglesia local de Padre Hurtado, es la manifestación visible, concreta, tangible de la iglesia universal, ¿ya? Entonces, esa es una característica de la iglesia o de la comunidad del nuevo pacto. Veamos un poquito con mayor atención esta membresía de la iglesia local. Mirémoslas con un poquito de atención. Acompáñeme a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Del verso 14 en adelante. Efesios 3 del 14 en adelante dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis
plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tenemos en este texto, mi amado hermano? Si usted lo mira con mayor atención, en este texto tenemos que en la iglesia, en el seno de la iglesia, es donde el creyente recibe toda la plenitud de Dios. ¿Ya? Toda la plenitud de Dios. Es en la comunidad de los redimidos, es en la asamblea de los santos, de los que son de la fe, en donde recibimos todas estas bendiciones espirituales, en donde juntos nos esforzamos por conocer más y más el amor de Cristo, la anchura, ¿no es cierto?, la profundidad del amor de Cristo, y somos bendecidos, ¿no es cierto?, en una bendición congregacional, ¿ya? Entonces, ese texto nos está diciendo ahí que en la iglesia se depositan, ¿no es cierto?, todas esas bendiciones, en la reunión de los santos. Entonces, cada iglesia local es la expresión concreta de aquella iglesia universal en donde Dios ha prometido bendecir y darse, ¿no es cierto?, a esos redimidos, de tal manera que cada uno de los miembros de la iglesia sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿No es cierto? Y las congregaciones locales deben reflejar a la iglesia universal, ¿ya? Las congregaciones locales deben reflejar o deben exhibir el carácter de la iglesia universal. ¿Qué hemos dicho acerca de la iglesia universal? Que son los verdaderamente salvados por Cristo, que son aquellos que Dios conoce, que es la reunión de los redimidos, que son los que un día estarán todos juntos en el reino celestial, para siempre jamás. Ellos son la comunidad del nuevo pacto. De ellos ninguno se perderá, ninguno volverá atrás, ninguno apostatará de la fe. Si alguno apostata de la fe en cualquier iglesia local, para irse definitivamente y morir en sus pecados, solo se demostró que nunca fue miembro de la iglesia universal. Pudo haber sido miembro de una iglesia local por muchos años, pero nunca fue miembro de la iglesia universal, porque los miembros de la iglesia universal nunca se perderán. ¿Ya? Son aquellos que Dios ha salvado y que ha pagado por ellos, ¿no es cierto?, por sus pecados. Entonces, desde la perspectiva de la comunidad del nuevo pacto, la iglesia local debe procurar reflejar la verdad y el carácter de la iglesia universal, de aquella verdadera comunidad del nuevo pacto. Es decir, la iglesia universal está compuesta solo por los salvados. Hermanos, la iglesia local debe procurar lo mismo. Estar compuesta solo por los verdaderos discípulos de Cristo. La iglesia local debe procurar esto. Reflejar la iglesia universal, la reunión de los miembros del nuevo pacto, significa también que cada miembro de iglesia local debe, en primer lugar, reflejar el carácter del nuevo pacto. Lo que veíamos la semana anterior. Cada miembro de iglesia local debe, ¿no es cierto?, reflejar y exhibir la vida de un salvado. ¿No es cierto?, que conoce al Señor, que la ley del Señor está escrita en su corazón, que ama la ley de Dios, que ama la palabra de Dios, que vive en limpia conciencia, ya que todos sus pecados han sido perdonados, que tiene vida eterna y que vive como aquellos que tienen vida eterna, como aquellos que han sido amados por Dios. El miembro de la iglesia del nuevo pacto debe reflejar las bendiciones del nuevo pacto, y la iglesia local debe reflejar las condiciones de la iglesia universal. Y ese reflejo de la comunidad del nuevo pacto tiene básicamente dos aspectos en la iglesia local, en la práctica. Por un lado, reconocer a los hermanos. La iglesia local tiene la labor de reconocer a otros miembros del nuevo pacto. Vaya por favor a Gálatas capítulo 2.
Gálatas capítulo 2, verso 9. Bueno, ahí el apóstol está contando, ¿no es cierto?, su testimonio, algunas cuestiones que él vivió. Y mire lo que dice el verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron, y a mí y a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿No es cierto? Que los apóstoles del Señor, viendo la obra de Dios en Pablo, viendo la gracia de Dios, ¿qué es lo que hicieron? Los recibieron, le dieron la diestra en señal de compañerismo. Hermano, eso es lo que hace la iglesia del Nuevo Pacto. La iglesia reconoce, ¿no es cierto?, a otros miembros del Nuevo Pacto. Y hermanos, y eso es lo que hacemos nosotros cuando recibimos a un nuevo miembro en nuestra congregación. Eso es lo que estamos haciendo. No es que la iglesia lo esté declarando salvo. Nosotros lo que hacemos es reconocer que hay una obra de Dios en ese hermano y le recibimos en la comunidad local, que es la expresión de la comunidad universal. Entonces, ¿se fija? Por eso no es algo menor todo este tema de la recepción de nuevos miembros. En realidad es algo bastante serio. Es algo bastante serio recibir nuevos miembros en una iglesia local, porque usted está reconociendo, ¿no es cierto?, que aquel hermano que usted recibe es hijo del Señor y le está dando entrada en la comunidad visible del pacto. Entonces, ¿qué reconocemos cuando recibimos en la membresía de la iglesia local a un hermano? Que es un miembro de la Iglesia Universal de Cristo, que es un miembro del Nuevo Pacto, y le damos la diestra en señal de compañerismo. En ese sentido, la iglesia local funciona como un microcosmos de la Iglesia Universal. Entonces, como les decía, no es poca cosa, ya que como representantes de la Iglesia de Cristo, estamos diciendo a un hermano, tú también eres parte de esta comunidad. Somos compañeros en la fe. Entonces, esta es una tarea que tiene la iglesia local, ¿no es cierto?, que ha recibido de parte de Dios, de reconocer la gracia de Dios en otros miembros para que también sean parte del cuerpo local, que ya son parte del cuerpo universal el día que creyeron, el día que Dios los salvó, pero la iglesia tiene también esa labor de concretar lo que Dios ha hecho, digamos, ya en lo espiritual. Pero también, ¿no es cierto?, pero también ser la comunidad del Nuevo Pacto y reflejo de esta comunidad universal, la iglesia local ha recibido la tarea de disciplinar. La idea ha recibido la tarea de disciplinar a aquellos que, llamándose miembros del Nuevo Pacto, viven impíamente. Esa también es tarea de la iglesia. Es por esta razón, mi amado hermano, que existe la disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica no busca otra cosa que depurar la comunidad del pacto de aquellos que no son verdaderamente miembros del nuevo pacto. Depurar la iglesia de aquellos que no son discípulos de Cristo. Por eso que cuando algún hermano, luego, o llamándose hermano, luego de todo un proceso disciplinario, no se arrepiente y permanece en su pecado y en su impiedad, no nosotros. Jesucristo dice, ténganlo por gentil y publicano. Ténganlo por un no miembro de esta comunidad. Por lo tanto, deben expulsarlo de la comunidad de los santos. Por eso también es que, como decíamos, la iglesia debe discernir muy bien a quien recibe la membresía. Y la iglesia debe estar dispuesta para los procesos disciplinarios, ¿ya? Porque eso es llevar adelante la labor que Cristo nos ha encomendado como iglesia local. En la iglesia universal no hay ninguno falso,
no hay ningún lobo vestido de oveja, no hay ninguna cabra en la iglesia universal. Y la iglesia local debe procurar también ese fin. Probablemente nunca lo vamos a lograr, digamos, en términos prácticos, pero hacia allá debemos apuntar, debemos procurar la pureza y la santidad de la comunidad, ¿no es cierto?, del nuevo pacto. Entonces, mis amados hermanos, aquí tenemos enseñanza práctica. Todos estos procesos de recepción de membresía, de procesos disciplinarios, no son meras formalidades, ¿no es cierto?, incluso la remoción de miembros, sino que buscamos reflejar la verdad de la iglesia de Cristo, esto es, que está conformada por los que verdaderamente han sido salvados por Él. La iglesia local debe reflejar la verdad de la iglesia universal. Alguien una vez dijo, cuando se ha ido la disciplina de una iglesia, Cristo se ha ido con ella. La comunidad del nuevo pacto es una comunidad que procura la verdad y la santidad. Hermanos, ¿escuchó alguna vez la idea de que es mejor que tal persona esté mejor adentro que afuera? ¿Escuchó esa idea o no? Bueno, déjeme decirle, yo sé que hay una buena intención de esa frase, pero no es el estándar de la Escritura. No es el estándar de la Escritura. Adentro, ¿quiénes deben estar? Los que con corazón limpio invocan el nombre del Señor. Esos deben estar adentro de la iglesia. Los que buscan la santidad, los que aman al Señor y su palabra. Ese es el estándar que fijó Dios para la iglesia, porque recuerde que la iglesia local refleja la santidad de este cuerpo universal, de la reunión de los escogidos. En otras palabras, mi amado hermano, la iglesia local es un pedacito de gloria eterna en esta tierra. Es un pedacito de la reunión de los santos en la gloria eterna en esta tierra. Y eso debemos reflejar. Por eso tanta insistencia en el Nuevo Testamento y la Biblia en general, y el carácter de Dios contra el pecado al interior de la comunidad de los redimidos. Ese es el estándar de Dios para la iglesia, hermanos. Él es el que pone las reglas, ¿no es cierto? La iglesia no es un club de amigos, ni en nuestro señorío que nosotros podamos poner las reglas, sino que la iglesia local es la manifestación visible de la comunidad de los redimidos de Cristo. La iglesia, la comunidad del nuevo pacto debe estar compuesta por creyentes, por hijos de Dios. Y la iglesia debe esforzarse con eso. Es por eso, mi amado hermano, que tenemos un texto como 1 Corintios capítulo 5. Vaya allá, por favor. 1 Corintios capítulo 5, verso 9, que en este tiempo de relativismo, indisciplina y relajamiento eclesiástico puede sonar tan chocante para nosotros. Y aquí podemos ver que algunas prácticas en las cuales caen algunas iglesias, ya, por ejemplo, de dar ministerios a miembros que muestran toda la cara de impiedad, que son impíos, pero para retenerlos en la iglesia le damos puestos, ¿no es cierto? Eso es, digamos, ir totalmente en contra de lo que Dios dice en su palabra en cuanto a la iglesia y la protección de la iglesia. 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios capítulo 5, verso 9 al 13. 1 Corintios capítulo 5, verso 9 al 13 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os he escrito que no os juntéis con ninguno que, y ahí está la clave, llamándose hermano, es decir, llamándose miembro de la iglesia, del nuevo pacto, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Qué es esto, hermanos? Esto es separación. El Señor purificando a su iglesia y la iglesia obedeciendo al Señor.
Las iglesias locales deben estar compuestas por ovejas, y las ovejas deben apartarse de las cabras y más aún de los lobos rapaces. Por lo demás, este acto de separación no solo es un acto de purificación de la iglesia, de la congregación, sino que también es un acto de amor para, digamos, el hermano, ¿no es cierto?, que el que ha estado con nosotros, ¿no es cierto?, es un acto de amor para que el que llamándose hermano vive como impío. Si vive como un impío, lo más probable es que sea un impío. Si la iglesia le permite seguir viviendo como un impío y llamarle hermano, darle la diestra de compañerismo, lo único que está haciendo la iglesia es pavimentarle el camino al infierno. Eso es lo que hace la iglesia cuando nosotros le damos la diestra y recibimos en la membresía, con todos los privilegios de la membresía, a aquellos que viven impíamente. Hermano, no estamos hablando de aquellos que luchamos con el pecado y de que eventualmente caemos en el pecado. Usted entiende, ¿no es cierto?, la idea. Ya no, esto no se trata de que la membresía sea la reunión de los perfectos. No, es la reunión de los pecadores redimidos. Es la reunión de los pecadores arrepentidos y que luchan y que se esfuerzan en la gracia de Dios para, ¿no es cierto?, apartarse del pecado. Distinto es el que llamándose hermano vive, practica el pecado y vive impíamente. Hermano Claudio. Pastor, ¿podría también pensarse que este grupo son aquellos que el Señor después les dice, nunca los conocí? Exactamente. Sí, absolutamente. Creo que justamente aquí voy a hablar de eso, mire. Entonces, cuando la iglesia hace eso, cuando la iglesia recibe en su seno, ¿ya? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estamos hablando cuáles son las características de la congregación del Nuevo Pacto. Fíjese que era totalmente distinto en el Antiguo Pacto. ¿Quiénes componían la membresía del Antiguo Pacto? Era mixta. Habían creyentes y no creyentes. Todos los que cayeron en el desierto, una generación completa, ¿eran parte del Antiguo Pacto? ¿Eran parte de la comunidad? Claro que sí, pues. Pero cayeron porque no tuvieron fe. Pero ahí también estaba el remanente que tenía fe. Es decir, era una comunidad mixta. En cambio, la comunidad del Nuevo Pacto son solamente, ¿no es cierto?, los salvados por Dios, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, se debe procurar que los miembros no regenerados no participen de la comunidad. Ahora, esto no quiere decir que nosotros como una iglesia local recibamos a personas que no conocen al Señor. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de membresía. Estoy hablando de darles la diestra y tratarlos como hermanos. Esa es la diferencia, ¿ya? Y es por eso que cuando alguien entra por esas puertas, usted no de buenas a primeras debe tratarlo como hermano. Usted debe de preguntar, ¿no es cierto? Y hay que conocer. Pero debemos de cuidar ese principio de la congregación del Nuevo Pacto. La iglesia del Nuevo Pacto está compuesta solamente por redimidos y la iglesia debe esforzarse también en caminar en esa dirección. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando le damos la diestra y le recibimos en la membresía? Y entre paréntesis, por eso creo que la idea de membresía de las iglesias bautistas es bíblica. Se apega a principios bíblicos, ¿ya? Hay sabiduría en tener una membresía eclesiástica. Hay sabiduría. Estamos cuidando este principio que aquellos que le demos la diestra y compañerismo como hijos de Dios, como hermanos, seamos aquellos, ¿no es cierto?, que hay un testimonio de la gracia de Dios, como decía Pablo, y de la obra de Dios en nosotros. Entonces, cuando tratamos a uno que vive impíamente y se llama hermano y le damos la diestra y lo recibimos en la comunión de la iglesia, le estamos pavimentando el camino al infierno. En el día de Cristo se encontrará, como acaba de decir mi hermano Claudio, con las palabras más aterradoras que algún hombre jamás escuchará. No os conozco, apartado de mí, hacedores de iniquidad. Mire, Dios le dirá en el día final aquello que la iglesia y que líderes timoratos no fueron capaces de decirle en su vida.
Por eso que es un acto de amor la disciplina, porque la disciplina eclesiástica, ¿qué es lo que hace? ¿Qué le dice al que llamando a su hermano vive impíamente? Arrepiéntete. Eso es lo que hace. Tenemos el ejemplo en 2 de Corintios, ese que el inmoral de 1 de Corintios se arrepintió en 2 de Corintios y fue recibido a la comunión. Entonces, la disciplina es un acto de amor, aunque sea muy difícil, ¿no es cierto?, sigue siendo un acto de amor, ¿ya? Porque le decimos, arrepiéntete, vuélvete al Señor. Estás viviendo como un impío. Si eres verdaderamente cristiano y tal vez has caído muy bajo, vuélvete al Señor, arrepiéntete. Y si era un impío a secas, muy probablemente después de la disciplina eclesiástica se va a ir para no volver jamás. Entonces, ¿cómo se entraba a la comunidad del Antiguo Pacto? Por nacimiento, ¿ya? Y como decíamos, en el Antiguo Pacto tenemos una membresía mixta, creyentes y no creyentes, y la mayoría de las veces, los verdaderos creyentes eran una pequeña minoría, un remanente, ¿no es cierto? Un remanente. Pero en el caso del Nuevo Pacto, la entrada no es por nacimiento físico, sino por nacimiento espiritual. ¿Ya? Hermanos, y esa es una de las razones, aunque vamos a tener una clase dedicada a eso, esa es una de las razones por qué no bautizamos niños. ¿Ya? ¿Por qué no bautizamos niños? Porque la comunidad del Nuevo Pacto está compuesta por creyentes. No es por nacimiento, no es por sangre, es por regeneración. ¿Ya? Es por regeneración. ¿No es cierto? Y las iglesias locales deben reflejar esa verdad que es, irrefutable en la iglesia universal. Pero la iglesia local debe apuntar también a esa verdad. Bien, bueno, otra característica de la comunidad del Nuevo Pacto es que busca la unidad. ¿Ya? Es un grupo unido. ¿Cuál es el fundamento de la unidad en la iglesia? Según Efesios capítulo 2, versículo 13, es el sacrificio de Cristo, es la obra de Cristo. Eso es lo que nos une. Y Efesios capítulo 5 dice que Cristo se entregó por este pueblo, ¿no es cierto?, para santificarlo, para alabarlo. El Espíritu Santo es el agente de aquella unidad y se nos manda a nosotros los creyentes ser solícitos en esa unidad del Espíritu. El miembro del nuevo pacto, ¿no es cierto?, busca y se esfuerza, ¿no es cierto?, por la unidad. Estamos unidos en torno a la fe del Evangelio, ¿no es cierto? Y decimos también que, como lo hemos dicho en algunos otros momentos, la unidad no significa uniformidad, ¿ya? No se trata de que seamos todos iguales en todo, más bien la iglesia es la unidad en medio de la diversidad. Piensa en la iglesia universal. Piense, ¿no es cierto?, piensa en una imagen de la iglesia universal. ¿Con qué nos vamos a encontrar en el cielo? ¿Qué es lo que vio Juan en el Apocalipsis? ¿No es cierto? Un mosaico de gentes de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, de todo color de piel, de toda estatura, de todo idioma. ¿Y qué los unía? Su adoración al Cordero. Hermanos, eso debe reflejar la iglesia local. La iglesia debe reflejar unidad en medio de la diversidad. Aunque todos nosotros, ¿no es cierto?, seamos personas distintas, con dones distintos, llamados distintos, énfasis distintos, sensibilidades distintas en la obra del Señor, ¿no es cierto?, ministerios distintos, pero estamos llamados siempre a procurar la unidad de la iglesia local, porque recuerden, la iglesia local apunta a la unidad perfecta que hay en la iglesia universal, entre las filas de los redimidos. Entonces, unidad en medio de la universidad. En la comunidad, ¿no es cierto?, del Nuevo Pacto, no hay acepción de personas, ¿ya? Porque el boleto de entrada no es ningún tipo de condición, por ejemplo, física, como en el Antiguo Pacto, ¿no es cierto?, una marca en la piel. La entrada, el boleto que nos permite estar en la comunidad del Nuevo Pacto es la fe
en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no hay acepción de personas. Todos son bienvenidos en esta comunidad. Todos. Y la iglesia local debe reflejar eso también. En la iglesia local todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. No hay acepción de personas. La iglesia universal está compuesta por gente distinta, de diferentes clases sociales, de diferente etnia. Y la iglesia local debe reflejar eso. ¿Ya? No tenemos que tenerle miedo a la diferencia. Si se arrepiente de sus pecados y confía en el Señor Jesucristo, bienvenido a la comunidad del nuevo pacto. ¿Ya? Avanzamos. Bueno, ahí hay algunas citas, ¿no es cierto?, de algún buen autor que habla acerca de este tema. Dice: nuestro lazo de unidad es exhibido con más claridad cuando tenemos personas opuestas culturalmente en la iglesia, adorando juntos armoniosamente. Eso era lo que pasaba en la iglesia temprana, ¿no es cierto? Cuando los gentiles comienzan a añadirse a las iglesias locales, a la iglesia en Jerusalén, por ejemplo, se va viendo este mosaico de diversidad en medio de la unidad. Otro aspecto, y vamos a pasar rapidito por acá, otro aspecto de la comunidad del nuevo pacto es que está centrada en la palabra, ¿no es cierto? La comunidad del nuevo pacto está centrada en la palabra de Dios. Ahí tenemos el ejemplo de Jesús, ¿no es cierto? El fundamento de la iglesia, el fundamento de esta comunidad es, ¿no es cierto?, es Cristo y los apóstoles. ¿Dónde encontramos a Cristo y los apóstoles nosotros? Acá. Aquí está Cristo y los apóstoles, ¿no es cierto? Ahí está su palabra. Ellos son el fundamento de la iglesia, ¿no es cierto? En la predicación apostólica, ellos siempre fundamentaron su predicación con la palabra, en las escrituras antiguas. Ellos siempre dijeron, ¿no es cierto?, que todo eso estaba escrito. En la congregación del Nuevo Pacto debemos enseñar todo el consejo de Dios, ¿no es cierto? Todo el consejo de Dios. Cuando los apóstoles dan instrucciones a los pastores, ¿no es cierto? Ahí en las cartas pastorales, siempre el énfasis es predica la palabra, ¿no es cierto? Predica la palabra a tiempo, antes de tiempo, fuera de tiempo. Predica la palabra con toda paciencia y doctrina, porque la comunidad del Nuevo Pacto está centrada en la palabra de Dios. Por eso que la iglesia local también debe reflejar esto. Nosotros debemos caracterizarnos en todo lo que hacemos, en nuestras vidas primeramente, pero también cuando nos reunimos, es que en nuestras reuniones están centradas en la palabra, ¿no es cierto? Entonces la palabra, la centralidad de la palabra es esencial en esta comunidad del nuevo pacto. Cuando los maestros de la iglesia tienen una visión correcta de los pactos, la iglesia recibe una dieta bien balanceada de todo el consejo de Dios, trazando preceptos morales, lecciones para la vida de fe y riquezas del evangelio, tanto del antiguo como del nuevo pacto. Enseñar todo el consejo de Dios no es dejar a un lado el Antiguo Testamento, ¿ya? Y gracias a Dios, en esta serie de enseñanzas, uno de los, llamémosle así, objetivos transversales de esta serie de los pactos es que hemos pasado mucho tiempo en el Antiguo Testamento. ¿Se dio cuenta de eso, no? Se dio cuenta que la mayoría de las iglesias, y por ahí nosotros también, un poco, tal vez predicamos más del Nuevo Testamento, aunque ahí en YouTube tenemos series de profetas menores, así que igual lo hemos hecho, pero comúnmente nos centramos más en el Nuevo Testamento, ¿ya? Pero cuando predicamos todo el consejo de Dios, también necesitamos tomar toda la escritura en su conjunto. Y esta teología del pacto nos hace mirar el Antiguo Testamento con los ojos correctos y con la interpretación correcta, ¿no es cierto? Darle un sentido, una interpretación desde el Nuevo Testamento y tomarla, ¿no es cierto?, como la enseñanza que es hoy para la iglesia, ¿no es cierto?, para la iglesia. Entonces, eso también involucra el predicar todo el consejo de Dios. Por último, y con esto ya vamos finalizando, ¿cuáles son los sacramentos o las ordenanzas de la comunidad del nuevo pacto? ¿Ya? Y esto es importante porque los dos sacramentos, las dos ordenanzas
que tiene la Iglesia tienen mucho que ver con, digamos, con el nuevo pacto. En primer lugar, el bautismo, ¿no es cierto? El bautismo. Entonces, ¿quiénes deben ser bautizados en el nuevo pacto? ¿A quiénes se les debe dar la señal de entrada a la membresía del nuevo pacto? Bueno, como hemos dicho, solo a los discípulos de Cristo. Solo a los discípulos de Cristo. Y, ¿no es cierto?, todos, ¿no es cierto?, solo los discípulos de Cristo deben bautizarse. ¿Ya? Solo los discípulos de Cristo deben bautizarse y todos los discípulos de Cristo deben bautizarse. Si alguien se dice discípulo de Cristo, pero no quiere bautizarse, la Iglesia tiene una muy buena razón para pensar, probablemente no eres un discípulo de Cristo. Examínate. Examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos. ¿Por qué no quieres identificarte con Cristo públicamente? ¿Por qué no quieres decirle al mundo lo que se supone, ¿no es cierto?, pasó espiritualmente hablando? Entonces ahí hay un problema. Si alguien llamándose discípulo no quiere bautizarse, porque el bautismo es la señal, ¿no es cierto?, de entrada, ¿no es cierto?, llamémosle así, al nuevo pacto. Y aquí hay algo importante, ¿no es cierto?, algo así como un dato, básicamente. El bautismo de Juan, ¿ya?, que de pronto ha generado como debate. ¿Quién era el bautismo de Juan? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Según esta visión de los pactos, ¿no es cierto?, el bautismo de Juan no es el bautismo del nuevo pacto, pero sí, ¿qué es lo que hace? Lo anticipa. ¿Ya? Lo anticipa. ¿Por qué? Porque ¿de qué se trató el bautismo de Juan? Arrepentimiento, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Los teólogos dicen que lo que Juan está haciendo es identificar al remanente de Israel. Eso es lo que Juan hace con este bautismo de arrepentimiento, ¿ya? Pero de esta manera también, como el último profeta del antiguo pacto, Juan anticipa el bautismo del nuevo pacto, ¿no es cierto? Anticipa el bautismo del nuevo pacto. El bautismo del nuevo pacto también está relacionado con el arrepentimiento. ¿Cuáles son los requisitos del bautismo en el nuevo pacto? Arrepentimiento y fe. Esos son los requisitos del bautismo en el nuevo pacto: arrepentimiento y fe en Jesucristo. Hermanos, y es la Iglesia la que debe reconocer estas cosas. ¿Ya? Comúnmente la Iglesia lo hace también a través de sus líderes, pero la Iglesia debe bautizar solo verdaderos creyentes. Ahora, entendemos que, digamos, esto no es, digamos, la Iglesia no puede ver más allá, ¿ya? La Iglesia no puede ver más allá, pero, digamos, debe haber un testimonio que acompañe a una declaración de bautismo, ¿ya? Debe haber, por eso, por ejemplo, acá en nuestra congregación hay un tiempo, ¿no es cierto? Hay entrevista, en este caso, con los pastores, porque debe haber también un testimonio que acompañe a ese deseo, un testimonio de arrepentimiento y de fe. Hermanos, el bautismo es esencial en la misión de la Iglesia del Nuevo Testamento. No debemos despreciar esta santa ordenanza. Y también el bautismo no es una mera decisión personal, así como, ya, yo quiero bautizarme, pastor, bautíceme que yo quiero. ¿Ya? No es eso tampoco. El bautismo, el Señor lo ha encargado a la Iglesia, ¿no es cierto?, a los discípulos, de ir y bautizar y discipular, y por lo tanto también aquellos que la Iglesia bautiza, también es, ¿no es cierto?, una misión de la Iglesia. ¿Ya? La Iglesia, en todo esto que hemos hablado, también debe, ¿no es cierto?, considerar aquellos que de los nuestros, ¿no es cierto?, quieren también que manifiestan un testimonio y que quieren ingresar formalmente, llamémoslo así, a la comunidad del nuevo pacto. Bueno,
Por aquí paso muy rápido porque vamos a tener una clase particular en cuanto a esto. El bautismo no es lo mismo que el nuevo pacto, ¿ya? Buenos hermanos nuestros creen que el bautismo es un símil de la circuncisión, El bautismo del nuevo pacto es distinto a la circuncisión del antiguo Israel. Lo que hacía la circuncisión era separar la descendencia física de Abraham, ¿no es cierto?, a través de una señal en su cuerpo. Pero el bautismo del nuevo pacto tiene otro propósito, un propósito distinto. Por ejemplo, no tiene nada que ver con descendencia física, ¿ya? Cuando leemos en Romanos, en el capítulo 6, del verso 3 en adelante, vemos que el bautismo es una ilustración, ¿no es cierto?, una ilustración de una verdad espiritual. ¿Cuál verdad espiritual? Que yo he muerto a mi antigua vida, que yo he muerto para mis pecados, que he sido sepultado juntamente con Cristo, ¿no es cierto?, y que yo renuncio a mi antigua vida lejos de Dios y me levanto de las aguas del bautismo para una nueva vida, para seguir a Jesús. Así que si usted quiere bautizarse, usted debe tener un testimonio interno, verdadero, una convicción, y eso acompañado de algún principio de frutos, que usted ha muerto para el mundo y que hoy está dispuesto, cueste lo que cueste, para vivir para Dios. Eso es lo que decimos cuando nos bautizamos. He muerto a mí mismo, he muerto al mundo y me he levantado para una nueva vida. Bien, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Y consultamos lo que dice nuestra confesión de fe acerca del bautismo. Dice la Confesión Bautista de 1689, el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección. Me detengo ahí. El bautismo es la señal de los miembros del nuevo pacto. ¿Cuál es el sello de los miembros del nuevo pacto? El Espíritu Santo. ¿Ya? El Espíritu Santo. Esta es la señal, ¿no es cierto?, pública, pero el sello es el Espíritu Santo. Entonces, dice, con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertados en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo, para vivir y andar en novedad de vida. ¿Ya? Eso dice, ¿no es cierto?, el capítulo 29, párrafo 1. Y por último, y aquí vamos a volar, ya, por último, la otra ordenanza y el otro sacramento para la membresía del nuevo pacto es la Santa Cena. Ya, es la Santa Cena, ¿no es cierto?, es la Cena del Señor. La Santa Cena, mis amados hermanos, es el banquete del nuevo pacto. Es una comida de conmemoración, pero también de celebración. Porque en la Santa Cena conmemoramos, ¿no es cierto?, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo nos gozamos en que esa muerte ha sido para nosotros vida. Entonces hay una, ¿no es cierto?, una mezcla, llamémosla así, de conmemoración, ¿no es cierto?, de mirar lo que hizo nuestro Señor, pero al mismo tiempo un gozo de que su sacrificio nos ha salvado, nos ha redimido, que Cristo nos salvó y nos perdonó, y anunciamos esta verdad hasta que Él venga. Hermanos, en el antiguo pacto, el derramamiento de sangre de los animales, piensen en un judío cualquiera en el antiguo pacto, en el antiguo Israel, cuando él iba y llevaba a los animales para el sacrificio, el derramamiento de sangre de los animales era todo un espectáculo, digamos, que tal vez un poco fuerte de ver, pero que ¿qué le decía al judío del antiguo pacto? Que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y que tuvo que morir un inocente para que tú pudieses recibir perdón y comunión. Eso es lo que veía
el integrante del antiguo pacto. ¿Qué es lo que ve el integrante del nuevo pacto para recordar ahora el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor? ¿Cuál es la ilustración en este nuevo pacto? La cena del Señor, el pan que es partido y el vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el vino que representa la sangre de Cristo, ¿no es cierto?, y ese pan que representa su cuerpo molido por nuestros pecados, al ver esa ilustración, nosotros también recordamos, ¿no es cierto?, conmemoramos lo que sucedió, que en la cruz de Cristo fueron perdonados todos nuestros pecados. La sangre de Cristo es el fundamento del nuevo pacto. Eso es lo que Cristo dijo en Lucas capítulo 22, ¿no es cierto?, celebrando la última Pascua de los judíos, pero al mismo tiempo inaugurando y estableciendo el nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Se ha dicho que la Santa Cena tiene 3 dimensiones. Por una parte nos lleva al pasado, nos recuerda el sacrificio de Cristo. En el presente nos hace ver nuestra comunión con la iglesia, que es en base a ese sacrificio de Cristo, ¿no es cierto? Nos hace ver también la misión de la iglesia de anunciar la obra de Cristo hasta que Él venga. Y también la Santa Cena nos hace vislumbrar la gloria eterna, porque Cristo prometió que la próxima vez que se siente a una mesa para beber vino, lo haría con sus santos y con su pueblo en la gloria eterna. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a la mesa del Señor, miramos al pasado, su sacrificio, miramos el presente, ¿no es cierto?, anunciamos en este tiempo la muerte de Cristo y miramos al futuro, cuando un día ya no estemos acá nosotros en este mundo sentados a la mesa, sino que un día lo hagamos con Él en el reino celestial. Ahora, mis hermanos, es importante recordar, y esto es doctrina bíblica, reformada y confesional, que aunque no creemos como los católicos que el pan es literalmente el cuerpo de Cristo y su sangre, y el vino es literalmente su sangre, sí creemos, conforme a la Escritura, no lo voy a leer, pero puede revisar 1 Corintios capítulo 10, versos 16 y 17, que Cristo está presente de una manera especial cuando su pueblo se reúne para cenar. Cristo administra bendiciones especiales, hay una bendición especial, sin caer, ¿no es cierto?, en misticismos, pero hay, ¿no es cierto?, la presencia de Cristo en la comunión de la iglesia, ¿no es cierto? El miembro del nuevo pacto recibe y es ministrado de una manera especial cuando nos acercamos a la mesa del Señor. Somos bendecidos por el Señor en esa comunión espiritual, en esa comunión mística, ¿no es cierto?, con Cristo cuando nos acercamos a su mesa. ¿No es cierto? Debido, mi amado hermano, y ya vamos terminando, debido a esa importancia y a esa presencia especial de Cristo y a esa solemnidad de la cena del Señor, es que algunos de los corintios estaban enfermos y algunos habían muerto incluso disciplinados por Dios, quitándoles su vida. ¿Por qué? Porque habían tomado la cena del Señor de una manera liviana. Lo habían visto como una comilona que incluso algunos corintios estaban emborrachando. Eso provocó la ira de Dios, la disciplina de Dios, porque la cena del Señor es solemne, es sagrada. Nos acercamos a Cristo de una manera especial y somos ministrados, ¿no es cierto?, por Cristo y en la comunión de los santos de una manera también especial. Bueno, vamos a pasar esas citas por tema del tiempo. Bueno, los elementos, ¿no es cierto?, lo conocemos, cuáles son los elementos de la Santa Cena, ¿no es cierto? En este nuevo pacto tenemos a Cristo mismo, quien se ofreció por nosotros, eso es lo que refleja el pan, derramó su sangre, ¿no es cierto? Bueno, hay un paralelo con la Pascua, pero digamos, nosotros no celebramos la Pascua, los judíos conmemoraban su antigua liberación, ¿no es cierto?, de manos de los egipcios. Nosotros conmemoramos nuestra liberación espiritual, ¿no es cierto?, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y por último leemos nuestra confesión.
nuestra confesión dice así acerca de la cena: la cena del Señor Jesús fue instituida para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él y para un vínculo y una prenda de comunión con Él y entre ellos mutuamente. ¿No es cierto? Y los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. Hermanos, esa es la visión, digamos, escritural, reformada y confesional de la cena del Señor. De pronto nosotros, ¿no es cierto?, en general hemos tendido a irnos, hemos exacerbado demasiado el simbolismo, que lo es, ¿no es cierto?, pero no es solo un simbolismo. Hay bendición espiritual también, ¿no es cierto?, cuando nos acercamos a la mesa de Cristo. Eso fue enseñado, ¿no es cierto?, por todos los reformadores reformados. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presentes en esta ordenanza para la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Esto dice nuestra confesión, capítulo 30, párrafo 7. Bien, mis hermanos, hasta ahí entonces esta enseñanza acerca de la membresía del nuevo pacto, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los miembros del nuevo pacto? ¿Cuáles son las características de esta membresía? ¿No es cierto? Espero haya sido de bendición para sus vidas, ¿no es cierto? De aprendizaje, y que juntos, ¿no es cierto?, como aprendíamos hoy día, apuntemos más y más como iglesia local a reflejar también, ¿no es cierto?, esta comunión, ¿no es cierto?, esta iglesia y esta reunión de los miembros del nuevo pacto. Que el Señor les bendiga. Oramos para terminar este tiempo. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este buen tiempo con tu palabra. Gracias, Señor.